Después de una semana y sobre todo un fin de semana, un domingo mejor dicho, que ha sido glorioso para el deporte español, comenzamos semana de Gran Premio. Hemos tenido una semanita de descanso, pero la Fórmula 1 vuelve para sus dos últimas carreras previas al parón veraniego y hay muchísimas cosas que comentaros. Todo de lo que os vamos a hablar en este vídeo va a estar detallado en la descripción y vamos a arrancar por los horarios para este Gran Premio de Hungría que vamos a vivir en el circuito del Hungaroring, uno de los circuitos más históricos, más clásicos del mundo de la Fórmula 1, donde Fernando Alonso consiguió su primera victoria y aquí estáis viendo los horarios para este fin de semana. Hungría siempre suele ser un circuito que da bastante juego, donde vemos victorias, por ejemplo, recuerdo una de Ricciardo, que fue una de sus primeras victorias también. Hemos visto aquí la de Ocon en 2021, aquella carrera loca que hubo en Hungría. 2022 estuvo bien, bueno, llevamos pole de Russell en el 22, pole luego también vimos de Hamilton en el 23 y veremos qué es lo que ocurre en este 24. Pero bueno, aquí estamos viendo estos horarios en un circuito que siempre suele ser interesante. Tendremos los libres 1 a la 1:30 el viernes, los libres 2 a las 5, los libres 3 será ya sábado a las 12:30 con la guinda sobre el pastel del sábado, que es la clasificación. Importante aquí la clasificación porque es muy difícil adelantar. Siempre se dice del Hungaroring que es como un Mónaco pero con muros, salvando las distancias, ¿vale? Porque entended esta forma de explicarlo, porque obviamente no tiene similitud a Mónaco en el sentido de que es un circuito de altísima carga aerodinámica. Al final solo hay una recta, por eso es tan difícil adelantar. Hay dos rectas de CRS, realmente solo hay una recta donde se puede llegar a completar adelantamiento, solo hay un punto de adelantamiento que es la curva 1, la curva 2 se podría llegar a, curva 2, curva 3 se podría llegar a hacer, pero incluso es más importante no esa curva 2-3, sino final del primer sector, ahí es un punto de adelantamiento más fuerte que casi esa curva 2 y 3, que es justo después de la segunda zona de DRS. Así que como es tan difícil adelantar, es un circuito que salvo que hay una degradación muy alta, entonces salvo que haya una diferencia muy importante de neumático, es complicado completar el adelantamiento. Aquí Alonso defendió durante más de 10 vueltas a un Lewis Hamilton con un coche de 2 segundos más rápido en 2021, que obviamente lo que hizo Alonso es espectacular y seguramente ningún otro piloto hubiera podido, pero se ayuda obviamente a estar en este circuito porque con un coche de 2 segundos más rápido, si no Hamilton, por mucho que sea Alonso, le pasa con facilidad. Le hubiera pasado en recta al menos y no fue ni siquiera capaz. Al no poderse pasar en recta, luego Alonso ya es capaz de sacar más los codos y la carrera de la que estamos hablando será a las 3. Horario europeo, horario el que hemos visto durante estos últimos grandes premios, con la excepción de que es que Austria fue formato al sprint, entonces los horarios cambiaron un poco, y luego Gran Bretaña el horario fue exactamente igual, lo único que la carrera en lugar de ser a las 3 fue a las 4. Si queréis conocer vuestros horarios de cualquiera de los otros países, lo podéis encontrar aquí ahora mismo en pantalla. Lo dejo ahora un rato para que podáis echarle un vistazo, para que os los apuntéis, para que le hagáis incluso captura también si queréis hacerlo para vuestros horarios, y si faltase alguno me lo podéis dejar en los comentarios, que intentaré haceroslo saber, intentaré buscarlo y os lo pondremos. Así que ahora sí, habiéndoos contado los horarios que tenemos para este fin de semana en el Hungaroring, hay que hablaros acerca del equipo Aston Martin. Hay unas expectativas muy altas puestas sobre el equipo Aston Martin para este fin de semana. No es que os las pongamos nosotros, es que las ha puesto el propio equipo, es que Alonso lleva hablando desde España sobre esas mejoras. Veremos cómo funcionan, pero ha sido el propio equipo Aston Martin quien desde España hace 3 carreras viene hablando de que aquí esperaban una sorpresa positiva, como hemos visto este fin de semana, de unas palabras propias de Alonso, cuando ya Alonso en Hungría dijo que en España dijo que hasta Hungría no podrían pelear. Veremos qué tal acaba funcionando ese paquete de mejoras que va a llegar. Es crucial que funcione en este circuito y ya lo ha probado. Aston Martin quiere llegar con los deberes hechos y ya lo han probado en un filming day. Después de conseguir quedar los dos pilotos dentro del top 10, que por cierto, este es un dato curioso que he visto durante este fin de semana, y es que Aston Martin junto a McLaren son los únicos equipos que en Silverstone tuvieron a sus dos pilotos dentro del top 10, porque Ferrari faltó Leclerc, porque Red Bull faltó Checo, porque Mercedes le faltó Russell, que abandonó, así que solo ha sido
McLaren y el equipo Aston Martin. Bueno, pues después de ese Gran Premio en Silverstone que fue positivo, se vio una especie de mejora, consiguieron ser más constantes, consiguieron un mejor ritmo, sobre todo en clasificación parecía que volvía medianamente el coche que vimos al principio de año. En carrera sigue faltando, veremos si lo nuevo que introducen acaba funcionándoles en ese sentido, pero ya han probado, como digo, estas mejoras después de ese Gran Premio de Silverstone en el mismo circuito en Gran Bretaña, al lado de donde está la sede de Aston Martin, que es que está literalmente enfrente. Han llevado a cabo un test, atención, ahora os contamos el qué, y gracias a este test han podido probar estas mejoras. ¿Cómo es que han probado las mejoras en un test si siempre para los test privados tienen que usar el coche de hace 2 temporadas? Si Andrea Kimi Antonelli, por ejemplo, que ha probado Fórmulas 1, tiene que usar el W13, el coche de 2022, porque es lo más cercano que puedes utilizar en un test privado que se permita. ¿Cómo es que Aston Martin entonces ha utilizado el AMR24 y con las mejoras que van a llegar en Hungría? Bueno, pues que no han hecho un test privado. No es que Aston Martin haya alquilado el circuito y haya dicho voy a utilizarlo para dar un par de vueltas, para recopilar algo de datos, que a veces les puede venir bien. Red Bull lo hizo también con el RB18, el coche de 2022 también, para hacer comparativa de lo actual, de qué es lo que ha cambiado y demás. Eso lo hizo Red Bull, lo hizo Max Verstappen, que estuvo al volante. No es este el caso, sino lo que han hecho es un filming day. Filming Day ya sabemos que es lo que ocurre, lo que hacen los equipos a principio de temporada, que por eso solemos tener también vídeos de los propios equipos y además solemos ver ahí ya por primera vez los monoplazas. Pero se permite no solo hacerlo durante la pretemporada, que yo creo personalmente que debería de ser así, eso solo se podría hacer durante la pretemporada, sino que se permite hacer uno a lo largo de la temporada. Ferrari lo hizo, hubo muchísima controversia porque Ferrari antes de Imola probó las actualizaciones, y vamos a decir actualizaciones porque no han funcionado, pero probó las actualizaciones que llevaron a Imola, lo probaron un par de semanas antes en su circuito, en Fiorano. Luego ya, como os digo, no funcionó. Pero eso no tiene que ver con el hecho de probarlas. Tampoco es que probarlas te haga que funcione o no. El objetivo con este Filming Day, que también ha hecho Aston Martin, es simplemente, como a principios de año, calibrarlo todo, ver que todo está correcto e intentas sacar algunos datos. Pero no puedes sacar tampoco demasiado, obviamente, porque al final se permiten 200 kilómetros como máximo. 200 kilómetros en Silverstone son unas 30 vueltas. Son muchas vueltas, pero son unas 30 vueltas. Quiero decir, no es ni siquiera una distancia de carrera, te faltarían todavía 100 kilómetros para ello. Por eso se ha podido hacer, es completamente legal, por supuesto, lo que ha hecho Aston Martin en este sentido, porque se permite, ya repito, Ferrari lo ha hecho, y además ha estado al volante, no ha estado ni Lance Stroll, ni tampoco Fernando Alonso, que podrían haber estado, es decir, no importa que esté cualquier piloto podría haber estado en ese sentido, pero estuvo Nick Yelowly, que es el piloto de simulador del equipo Aston Martin desde hace varios años y que además también está en el proyecto de BMW Hypercar en el WEC. Así que bueno, ha estado en ese sentido Nick Yelowly. ¿Y qué es lo que hemos podido ver? Bueno, pues hemos podido ver bastantes cosas. Hay algunas imágenes y os he traído sobre todo esa fotografía que está editada de Raúl Molina Recio en Soy Motor, sobre todo porque está muy bien, porque es la comparativa, os la vamos a ir explicando, pero todos los créditos de esta fotografía que vamos a ver, que está dibujada con flechitas y demás, repito, Raúl Molina Recio es quien lo ha hecho. Así que vamos a enseñaros primero el suelo del monoplaza, que ha sido una de las cosas que más ha destacado y que ahora mismo estamos pudiendo apreciar. Es lo que más la atención ha llamado, ha sido lo más importante de lo que se ha visto. Recalco, de lo que se ha visto, porque os vamos a decir una mejora que te deja intuir algunas de las cosas que hemos visto que ha cambiado, pero no se llega a apreciar, y luego pues todavía podría llegar a ser que no lo hayan metido todo. Veremos. Es que además en este caso, este paquete de mejoras hay algo también positivo, y es que nos ha filtrado. Bueno, vamos a ver, si nos ha filtrado, tenemos imágenes, ¿no? Pero quiero decir, nos ha dicho, llevamos un nuevo suelo, nuevos pontones, nueva tapa motor. Se ha ido sabiendo algunas cositas, pero que sí que se sabe que hay un nuevo suelo, y encima lo vamos a ver en este sentido, pero sabiéndose que hay un nuevo suelo siempre se recalca y más cosas, no se sabe qué es el y más, así que veremos qué es lo que ocurre. Lo primero que llama la atención es esta evolución en el suelo, que efectivamente es una de las componentes más importantes que va a llevar el equipo Aston Martin, y sobre todo vemos este cambio en la parte delantera del mismo. Esta zona en cuestión se la suele denominar techo, por así decirlo, que es la que estamos viendo con las líneas
líneas discontinuas rojas. Y ahí se aprecia en lo nuevo es el coche por supuesto con el 34, el que está por debajo, se aprecia una zona más amplia y curva, que es esa flecha roja discontinua, a diferencia de un canal más estrecho y recto que era el que teníamos, por ejemplo, estábamos viendo la fotografía de cómo era en Austria y que los tenemos aquí arriba a la derecha y ahí era diferente. Sobre todo el motivo que tiene esto, bueno, el objetivo que tiene es cómo se lleva el aire. Al final lo más importante es cómo se va distribuyendo el aire a lo largo del coche. Parece que lo que están diciendo los técnicos es que este cambio sería para expulsar el aire. Más que llevarlo hacia atrás, que es lo que las mejoras de Aston Martin habían estado haciendo en el fondo durante los últimos grandes premios, recordad que en Silverstone se utilizó una modificación anterior del suelo, Aston Martin modificó el suelo en Imola y en Silverstone se utilizó el de Japón, que fue el anterior que teníamos, la anterior especificación, porque no estaba funcionando, porque al llevar tanto aire para atrás también estaba generando que el coche fuese más inestable. Entonces ahora el objetivo estaría siendo este cambio específicamente expulsarlo fuera, sobre todo además para darle una mayor importancia a la carga aerodinámica generada por debajo, donde va a haber algunas novedades. También aún así deciros que esta carga aerodinámica generada por debajo es la que le está generando a Ferrari, por ejemplo, el porpoising. Veremos si Aston Martin lo ha conseguido manejar bien. También vemos la elevación del suelo, que es la flecha amarilla modificada, con una pared algo más larga y sobre todo curva, que en comparación, sobre todo, la mejor comparativa creo que es la que tenemos aquí arriba con Austria, que es donde podemos apreciar un ángulo un pelín más similar. Así que bueno, este es el primer cambio que hemos podido apreciar de este Aston Martin, pero el suelo es lo más importante de los cambios que hemos visto y se ha podido ver un cambio que ya te deja intuir el cambio más grande que va a haber, que es en la parte trasera. ¿Por qué? Bueno, la entrada del propio suelo, perdonad, se ve diferente. Un diseño rediseñado del canal Venturi externo, que es esta línea discontinua. Los canales Venturi es todo lo que hay por debajo del coche para canalizar, para llevar el aire tanto para afuera como para adentro, porque hay algún canal Venturi que expulsa también el aire, pero sobre todo la importancia es llevarlos hacia el difusor, y es lo que tenemos en estos coches. Estos coches ya sabemos que por debajo no son planos, como sí que eran anteriormente, como sí que serán en 2026. Tenemos estos canales Venturi, que hay uno sobre todo que es el más visible, que es el actual. Vemos también, no lo tenemos en estas imágenes porque no hemos tenido una imagen frontal del coche en este test que se ha hecho, pero también se puede apreciar las partes que sobresalen de la parte delantera normalmente, y lo veremos en Hungría ya cuando lleguemos y veamos mejores imágenes, pero sí que se aprecia esta modificación en este canal Venturi, y esto lo que nos deja ver es que por debajo hay un cambio en esos canales Venturi con los objetivos que os habíamos dicho, al final generar más carga aerodinámica. Esperemos en ese sentido que no te provoque el problema del porpoising. Mi sensación, pero sensación pura, es que no les va a generar, no por otra cosa que porque ya el anterior suelo se lo había generado, entonces al ser una modificación quiero pensar que ya han trabajado para que no te genere ese porpoising. Veremos, saldremos de dudas en el Hungaroring qué tal funciona el nuevo suelo que van a introducir, que es lo más importante de los cambios que han podido ser visto, porque se ha podido llegar a apreciar un cambio más, que sobre todo es en el lateral del halo, que además recuerda bastante también a Ferrari. Estamos haciendo bastante referencia en el caso del suelo, pues para que sepamos los problemas que están teniendo otros equipos, pero este cambio sí que recuerda bastante este cambio que podemos apreciar en el deflector de ambos lados del halo y también del cockpit. Recuerda al Ferrari de principios de año, porque Ferrari tenía una forma similar a lo que estamos viendo ahora, sobre todo esto que estamos viendo aquí. Esto lo tenía Ferrari a principios de año, se suprimió y se llevó este alerón Cobra que ahora han utilizado. No les está generando problemas, quiero decir, esto lo ha cambiado Ferrari, pues está bien, ellos creerán que es lo más positivo para ellos. Aston Martin recuerda lo que llevó Ferrari en ese sentido a principios de temporada. ¿Esto qué es? Esto es una forma de dirigir el flujo de aire con la intención de el flujo de aire lateral corra por toda la tapa motor,
hasta caer también a la parte trasera para generar más carga aerodinámica trasera. Recordad que un problema que está teniendo Aston Martin es generar carga aerodinámica trasera, también en parte por culpa de las suspensiones traseras de Mercedes, que no son las más ideales, pero Mercedes las está consiguiendo sacar partido. Aston Martin no, y anteriormente además el problema que tenían es que lo que estaban utilizando no les estaba funcionando. En el caso de Aston Martin lo que tenían era una especie de deflector que podemos apreciar aquí muy bien el cambio, la verdad. Aquí lo estamos viendo, este es Stroll en Inglaterra y esta parte lateral que podemos apreciar, esto es lo que recuerda mucho al Ferrari. Lo que tenían era este deflector que no estaba funcionando, no canalizaba a la perfección ese aire trasero. Ahora está mucho más... El objetivo que tiene con esto Aston Martin es dirigirlo mucho más directo hacia esa parte trasera. El objetivo es que el aire que venga por aquí pase por este canal, por este deflector, vaya por aquí, por toda la parte superior que podemos apreciar de esta tapa motor, llegue a este canal también voluminoso que tenemos y ya lo haga bajar para poder generar esa carga aerodinámica trasera. Así que estos son los cambios que ha podido presentar Aston Martin. Habrá más, sobre todo en el suelo del coche, y veremos si presentan algún cambio más. Con las imágenes que se tenían, era lo que se podía hacer, eran los cambios que han podido ser vistos. Así que bueno, saldremos de dudas dentro de un par de días de cómo funciona este nuevo coche que va a introducir Aston Martin. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a enseñaros que Audi ha anunciado su primer patrocinador. Es la primera vez que tenemos un anuncio como tal de algo de Audi para el próximo reglamento, y Audi ha anunciado a su primer socio para 2026, que es BP. Será el proveedor de combustible del equipo en su llegada a la Fórmula 1, junto además también no solo BP, sino que también se ha anunciado a Castrol, que lo estamos viendo ahí, que es el negocio de lubricantes que tiene BP, porque es importante no solo estar asociados con BP, sino con Castrol, que bueno, que aún así, que lo que quiero decir, Castrol también pertenece a BP, pero era importante sobre todo porque al final lo que les va a dar tanto BP como Castrol es en el caso de BP les va a suministrar los combustibles, y en el caso de Castrol los lubricantes para la parte eléctrica del motor, algo que es importantísimo. Además, en un momento en el que el combustible va a ser sostenible, avanzado, un combustible específico creado por la FIA, todo este objetivo que se está consiguiendo, es importante tener un suministrador propio que trabaje contigo. En el caso de Audi y BP llevan una relación bastante larga, ahora os la cuento, pero bueno, al igual que Aston Martin está con Aramco, es importante, al igual que Ferrari está con Shell, pues también es importante para Audi, y más en su llegada, en un momento en el que los combustibles van a ser tan importantes, tener este suministrador propio. Audi y BP, como digo, tienen una larga trayectoria, ya que sobre todo con Castrol ha estado en todas las victorias de Audi, en todos los campeonatos que han competido hasta el momento. Es el caso, por ejemplo, del reciente triunfo que tuvo también Carlos Sainz en el Dakar, estaba también junto a Castrol, tiene una relación bastante extensa y estarán juntos también en la llegada a Fórmula 1. Es la primera decisión por fin que vemos de Audi de cara a 2026, porque estábamos viendo algunos cambios incluso que se habían tomado, pero era de cara de Sauber, que obviamente acabaría cogiendo Audi cuando llegue. Ahora mismo ellos han recalcado en muchas ocasiones que ellos no tienen poder sobre el equipo. En 2025 quizá empiezan ya un poco a manejarlo, pero hasta 2026 no iban a tomar ninguna decisiones. Es lo primero que vemos que tome una decisión el equipo Audi. Y lo último a comentaros en este vídeo, y finalizamos, una noticia muy mala, y es que peligra el Jarama. El circuito madrileño podría perder su licencia. Cuidado, porque los vecinos del Jarama han logrado una gran victoria que llevan persiguiendo mucho tiempo. Y es que los vecinos del Jarama llevan mucho tiempo quejándose de los ruidos que provoca el circuito, que provocan las carreras o el evento que hay allí, porque no solo se hacen carreras, también se hacen, por ejemplo, yo he visto competiciones de derrape y demás. Por todas las cosas que ocurren en el Jarama, provoca una serie de ruidos que los vecinos llevan mucho tiempo quejándose, y ha habido una sentencia de un juez, el juez que estaba llegando este caso, que no es firme, pero es favorable a los vecinos, por lo cual, al todavía no ser firme, la actividad va a seguir en el circuito, es decir, no se va a cerrar ahora mismo, pero ya se está empezando a temer lo peor.
Se informa que sería extraño que en este sentido tanto el RACE, el Real Automóvil Club de España, que es el propietario del circuito, como el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que es al que pertenece el circuito, no recurran a esta sentencia, incluso en un momento en el que todavía no es firme. Pero todavía no es firme, es posible que lo sea si ya ha habido un juez que ha dado esta sentencia, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Los vecinos llevan tiempo quejándose de que se superan los 90 decibelios de picos máximos y luego la media cuando hay algo, cuando hay un evento, siempre supera también lo máximo permitido, llegando incluso a describir que es como si hubiese aviones despegando constantemente, que yo les digo que no se vayan a Barajas, que ahí le van a despejar los aviones de verdad. Pero bueno, el problema que está aquí, ha habido muchos aficionados que se han quejado, a mí me parece completamente ridículo, por cierto, y esto es sobre todo porque es que el Jarama lleva albergando carreras desde 1968. Os voy a poner una imagen también, 1966 es esta imagen. Y yo no veo ningún vecino en los alrededores, ¿no? Pero ya ahí estaba el Jarama, fijaros, es que la forma es igual, que digo, no ha habido reformas que hayan cambiado mucho la forma, ¿no? Es que es exactamente igual. Y no había vecinos. Es el mismo caso que un estadio de fútbol, que no sé si os sabéis el nombre, se llama Santiago Bernabéu, que sus vecinos se están quejando. Oye, que el estadio lleva ahí años y años y años y luego se han hecho esas casas que están mejor valoradas, además, las que están alrededor del Jarama, que no están en esta fotografía, 1966. A partir de 2 años después ya se albergaban carreras oficiales, además. No había esos vecinos y tu casa está mejor valorada gracias a esto. Que si no te gusta el ruido, te vas. Bueno, aquí ya nos podemos meter en temas controversiales y demás, ¿no? Pero bueno, que lleva desde 1968 albergándose carreras. ¿A qué se acogen los vecinos? Pues porque hubo una reforma en el 93, se hizo una reforma y se acogen a que ahí ya había casas y es lo que está provocando los ruidos. Sin la reforma no se hubieran provocado los ruidos, ¿no? Bueno, pues es a lo que se están acogiendo, que está provocando esos inconvenientes. Yo solo os digo que es un circuito que ha cogido 11 carreras de Fórmula 1, repito, 11 carreras de Fórmula 1, ha cogido, si no he contado mal, 17 grandes premios de lo que hoy en día es MotoGP, 500, etcétera, etcétera, y podría acabar desapareciendo. Es una lástima, es una pena, es ridículo, pero el problema que yo veo aquí además es que si esto pasa con el Jarama, y está pasando con Laguna Seca, por ejemplo, también, puede pasar con muchos circuitos. En Silverstone está al lado de casas también. Casas que algunas de ellas pertenecen a Silverstone, pero dale tiempo. Es que dale tiempo. Y no solo estos circuitos. Monza está también cerca de urbes. Es que, y si la urbe crece alrededor de un circuito, y repito, esos pisos, esas casas, valen más gracias al circuito. Si no te gusta la actividad que hay en un circuito, te vas a una zona más tranquila. Pero no puede ser que esto ocurra y que por unos vecinos, que repito, no estaban cuando se crea ese circuito, que es lo peor aún incluso, se acabe pasando esto y vayamos a perder un circuito. Ya de por sí el Jarama no puede, por ejemplo, que se ha dicho mucho, ¿no? Que va a volver Madrid a la Fórmula 1. ¿Y por qué no se acoge la carrera en el Jarama? No se puede porque habría que hacer una reforma y no se puede hacer esa reforma por culpa de los vecinos porque ya están encima del circuito prácticamente, entonces no se puede hacer esa reforma. Ya estamos en ese nivel, encima que obviamente que no quiten la licencia, de verdad. Pero bueno, eso es la noticia que hay, así que por supuesto había que comentárosla. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión acerca de este tema sobre el Jarama, también sobre lo que queréis de Aston Martin, lo que me queréis hablar acerca del Gran Premio de Hungría. Ayer hubo, por cierto, victoria de España en la Eurocopa. Me duele un poco la garganta, no sé si se ha podido apreciar en este vídeo, que estoy un poco afónico, pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo.